Hola, cordial saludo. Soy Yamit Leiva Palencia y en el transcurso de este video, que obedece a un interesante ejercicio académico, revisaremos algunos elementos básicos necesarios para ubicarnos en la dinámica de las diferentes unidades de información y cómo se realiza de una u otra manera algunos procedimientos en las mismas. Iniciaremos por definir o intentaremos definir mejor qué es ciencia y qué es tecnología. Intentaré acercarme a algunas definiciones que me han llamado la atención que podremos aplicar a nuestra carrera. La ciencia proviene de una palabra del latín que significa conocimiento y se ha conceptualizado como el conjunto de conocimientos obtenidos durante una observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y en los que se deducen principios de leyes generales. Otros autores definen ciencia como el conocimiento estructurado y sistemático en algún campo del saber. Por eso es que se habla de ciencia en diferentes áreas. En particular, aquel que emplea el método científico. Aquí ya entra una variable que lo hace específico, rama, campo o disciplina, con un objeto específico dentro de la ciencia, en particular aquellas que tratan de objetos lógicos o naturales por contraposición a los sociales. Se habla de ciencia para los objetos naturales. Otros autores la definen como un método de crear conocimiento en un mundo mediante la aplicación de principios del método científico. Nuevamente, este autor aplica la variable que debe tener el método científico, el cual incluye observación empírica, proposición de hipótesis para explicar la observación y prueba de las hipótesis para validar de forma fiable. Otro autor plantea que ciencia es cuando el conocimiento ordinario, común de la gente, rebasa la percepción sensorial para centrarse en la razón, inducción, deducción y analogía, que constata y verifica la idea de que se tiene de un objeto como el objeto mismo. Hay dos más. En una la plantean como la actividad humana productora de conocimientos demostrables. Si se demuestra, hablamos de ciencia. De lo contrario, conocimiento o sapiencia empírica. Aquella actividad teórica que tiene como objetivo la fundamentación y construcción activa de un cuerpo sistemático de conocimientos. Esto lo podemos tomar como ciencia. Son unos conceptos que llaman la atención. Ahora pasemos a la tecnología, que en muchos casos se toma como sinónimos. La gente habla de ciencia creyendo que habla de tecnología y habla de tecnología creyendo que habla de ciencia. Pero para ser un poco más específicos, la tecnología se plantea como el conjunto de conocimientos técnicos, una palabra específica, ordenados científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de las personas. De tecnología. Es una palabra de origen griego, formada por dos vocablos, uno que significa arte, técnica u oficio, que puede ser traducido como destreza, la destreza para hacer las actividades, y logia, el estudio de algo, el estudio para aplicar una destreza. Ahí tenemos ya las dos concepciones de ciencia y tecnología. Ahora, la importancia creciente que ha ido adquiriendo la información dentro de las unidades de información, las organizaciones, como queramos llamarlas, puede ser entendida como consecuencia de tres factores. El primero, la necesidad de esta de adaptarse a un entorno cada vez más cambiante y complejo. Eso se puede deber a las dos anteriores. El segundo, la intensificación del componente informativo en todas las actividades económicas, sociales, etc. Ese, ese, ese dinamismo rápido que se le ha, o ese impulso al dinamismo que se le ha
opuesto a las actividades humanas hace que obviamente las personas y las empresas vayan mucho más rápido, y eso es una dinámica a la cual hay que adaptarse. Y el tercer componente es el potencial de las tecnologías de la información en la mejora de la eficiencia y la eficacia del tratamiento de la información, provocando una revolución en el orden social y económico que se ha denominado sociedad de la información. Se trata pues de una revolución basada en la información, que los avances tecnológicos actuales eh, permite procesar, almacenar, recuperar y comunicar información en cualquiera de sus formas: voz, texto, imágenes, en cualquier formato, sin importar la distancia, el tiempo y el volumen. Vemos que esas barreras cada vez son más pequeñas, más minúsculas, y eso hace que lo que se produzca en un extremo del mundo se conozca casi al instante en el otro extremo. Pero me asalta una duda. Estudiamos una asignatura denominada recursos informáticos o recursos de la información. Eh, Su impacto en muchos, pero el impacto por lo menos de la tecnología eh, en muchos sitios, o sea, es mínimo. Seamos realistas, en este país, en muchos sitios geográficos, ni siquiera llega el periódico. Entonces deberíamos como analizar ese aspecto y estudiar ese fenómeno. Pues no se trata, estoy completamente de acuerdo, no se trata de relegar el proceso, sino de entender la dinámica real de lo que sucede en el país a lo largo y ancho del mismo. Entonces, así como tenemos y debemos prepararnos para unos usuarios que vienen de un poco, que son de nuestra generación, o un poco de una generación atrás, en donde son eh, eh, capaces de manejar cualquier aparato tecnológico y de estar conectados con el mundo. También hay otro grupo poblacional interesante de usuarios potenciales, probablemente, que no les interesa o que no han ingresado a este mundo tecnológico porque toda su vida han estado entrenados y formados para seguirlo haciendo como lo habían venido haciendo desde la década del 50 o mucho antes. Entonces hay que estudiar los dos fenómenos, ubicarnos para usuarios que saben usar las tecnologías y plantear escenarios de formación para usuarios que todavía no las manejan y probablemente no las vayan a manejar. Ahora avancemos hacia los recursos informáticos, pero partamos de aclarar qué es un recurso. Es un medio de cualquier clase que en caso de necesidad sirve para conseguir lo que se pretende. Así lo define la Real Academia de la Lengua Española. Ahora, puede ser también un conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o llevar a cabo una empresa. Ejemplo: recursos naturales, hidráulicos, forestales, informáticos. El mismo diccionario. Ahora, ¿qué es un recurso de información de manera genérica? Toda fuente de información a la que potencialmente se puede consultar con la finalidad de recuperar y responder a una demanda o necesidad informativa de cualquier tipo. ¿Qué son fuentes informáticas? Es todo objeto o sujeto que genere, contenga, transfiera o suministre información. Entonces tenemos materiales o productos, originales o elaborados, que aportan noticias o testimonios. Yo considero que es más por ese lado, testimonios, a través de los cuales se accede al conocimiento, cualquiera que éste sea. Así son considerados fuentes de información, desde un jeroglífico, una cerámica, un cuadro, una partitura musical, una fotografía, un discurso, un libro. Ahora, tenemos fuentes de información de acuerdo al origen de la información. Entonces tenemos fuentes de información personal, en donde puede estar como un ejemplo, la transmisión oral, o las fuentes de información institucionales. Esas son
personales. Ahora tenemos también las documentales, siempre está claro. Tenemos ahora fuentes de información de acuerdo al nivel informativo. Primarias contienen información nueva u original. Las secundarias contienen material ya conocido, pero en el anterior. Y fuentes terciarias, que son fuentes de información secundarias, no muy tratadas, como una bibliografía de bibliografías. Hasta aquí hemos hecho un recorrido interesante. Ahora llegamos a otro que en la práctica es demasiado interesante y que tampoco se le ha puesto, considero yo, desde la experiencia en las bibliotecas que he estado, la suficiente atención, y es la evaluación de obras de referencia. Obras de referencia, ¿qué es eso? Pues es aquella que por sus objetivos, plan, ordenación y forma de tratar los temas ha sido concebida para la consulta con fines de información, o la que remite a otras obras para conocer o ampliar un tema dado que proporciona unas informaciones específicas de la manera más eficaz posible. Se puede evaluar por teniendo en cuenta los siguientes parámetros: contenido intelectual de la obra. Entonces tenemos conocimiento del autor y del editor, examen de los elementos constitutivos de la obra, examen de una parte de la obra cuyo contenido se conozca con cierta profundidad. Y así vamos teniendo en cuenta una serie de factores que nos ha brindado la experiencia para saber cómo las evaluamos. Pero yo considero que un punto importante, incluso me atrevo a afirmar que más importante que los anteriores, es que si el referencista, como se le denomina a la persona que debe hacer esta labor, el bibliotecario, el bibliotecólogo o la persona encargada de dar un criterio o un parámetro de estas obras de referencia, debe poseer algún conocimiento sobre los elementos que ha de tomar en consideración, porque de nada sirve que no sepa nada del autor. Entonces ¿cómo lo va a evaluar? ¿Cómo va a evaluar los elementos constitutivos de la obra si es un libro de música y el señor no tiene conocimientos de música? ¿Cómo lo va a valorar? Se le asigna un puntaje a esa obra, ¿cómo la va a referenciar o cómo la va a sugerir para su estudio, para que una persona que necesita información de música acceda a este libro con plena confianza de que ahí va a encontrarla y a satisfacer su necesidad informativa? La persona que va a evaluar esa obra debe tener unos rasgos personales, que eso se tiene una formación desde mucho tiempo atrás, y es que debe ser un lector. Considero que ese es el cuello de botella de la persona que evalúa obras, porque le pueden llegar diferentes libros de diferentes música, culinaria, tratado del cuero, calzado. ¿Y cómo va a entrar a evaluar esos libros? Con esos parámetros. Pero si la persona, bueno, los evalúa con esos parámetros, pero ¿y luego qué hace? ¿Cómo hace para valorar realmente el contenido de la obra? Pues es una persona que debe saber de varios temas, no ser un especialista, pero sí tener un conocimiento básico que le ayude o le colabore para evaluar desde esta arista el contenido y toda la obra en su conjunto. Esto me parece más valioso que los otros parámetros. Entonces, para mí ha sido un agrado. Muchas gracias.